Siéntense. Un saludo para todos en el nombre del Señor. Amén. Bueno, bienvenidos, hermanos. También los amigos. Bienvenidos. Todos estamos aquí para aprender alguna cosa nueva en la palabra de Dios. Como el hermano decía de la Convención Nacional, todos ustedes saben que la economía está en dificultades. Sin embargo, bueno, queremos lo que Dios nos ha provisto. Y la iglesia sigue con sus cultos normales aquí como siempre. Martes, jueves, sábado y domingo. Porque quedan los mayoreros hermanos diáconos aquí para llevar adelante. Bien, hermanos, esta mañana, como es una escuela dominical y necesitamos hablar, a veces pensar, siempre hago hincapié en algunas personas que nos dicen que nosotros somos dichosos, aparentemente porque nos vemos, y decimos esa persona no tiene problema. Hermanos, mientras seamos seres humanos, todos tenemos dificultades. Amén. Eso no hay hogar en el mundo formado que no tenga algunas dificultades, pero que son llevaderas cuando podemos a veces oír al que tiene la razón entre parejas. A veces es bueno oír la razón de la esposa, porque hermano, en ningún problema hay dos razones, hay una sola. Y ahora vamos, hermano, a ver cómo a través de la Biblia a los hombres buenos, a los hombres que vivían para Dios, que vivieron para Dios, fueron, hermano, víctimas de problemas de los vecinos, de los enemigos y de los famosos amigos. Toda esta cosa en su tiempo y cada quien en su día se cumple. Amén. Usted no puede decir que vivió 20 años en una comunidad o en un grupo que no vio problemas, que no hubieran problemas. Ojalá que en ustedes no, pero en algo otros lo hubo. Por ejemplo, la Biblia habla de muchas cosas, pero hay algo que yo quiero decir en esta mañana. Hermano, cuando una persona anda en la voluntad de Dios, le acontecen problemas. Amén. Pero siempre encuentra la solución. Cuando un cristiano anda no en la voluntad de Dios, sino en la voluntad propia, casi siempre termina en un fracaso. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. 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 Todos nosotros, cuando leemos los salmos de David y de otros dignatarios, digamos así, del pueblo de Dios, líderes, oye qué bendición la que expresa David por sus palabras, por sus alabanzas. Y admiramos, hermano, que se paraba de noche a alabar a Dios solo. No dice que había con él nadie, que andaba desesperado por conseguir un sitio, parece increíble, para dedicárselo a Dios. Era el rey de Israel y era el que podía decir: este sitio, este lugar, al lado de este río, al lado de este árbol, vamos a hacer el gran templo de Dios. Lo único que pueden decir sus ayudantes, sus más cercanos, sus príncipes: lo dijo el rey, punto. Sin embargo, ¿por qué? No fue así, porque él buscaba la voluntad de Dios en todo, porque fue un fuerte creyente de que el hombre debe de conocer la voluntad de Dios en todos sus caminos.
Amén. Amén. Por eso, hermanos, es que oímos y vemos aquí en nuestras comunidades grupos, uno de un lado, otro del otro, y todos dicen a una voz: yo tengo a Dios. En el tiempo de Cristo hubieron personas que le dijeron a él: yo tengo a Dios, somos hijos de Abraham. Sí, él no le dijo que no, pero le digo: ahora, por sus obras, muéstreme qué clase de hijo de Dios es. ¿Verdad que sí? Amén. Por favor. Y el mismo Señor Jesucristo se salvó de controversias. ¿Por qué? Porque Él predicaba y sigue predicando la verdad. Amén. Y la verdad es como una espada de dos filos. O es la verdad o es una mentira más. Pero hacer la verdad tiene que abrirse paso. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, en los problemas de un hombre como este, yo quiero pensar, porque la Biblia dice en algún lugar, y ahora lo vemos, que David sirvió en su generación al pueblo y fue un hombre según el corazón de Dios. Cuando leemos eso en la Biblia, pero sí tuvo falta, sí, pero yo no sé por qué Dios dijo eso. Dice que sirvió en su generación y después murió. Ninguno de nosotros que estamos en la iglesia estamos solamente para que nos salude y saludar a otro y ya. Llega el momento cuando Dios lo pone, o sirve aquí o no sirve. Amén. Así es. Porque Dios no puede andar con una persona, con un mudo, exceptando algunas personas, con uno que es mudo en cuanto a las cosas de Dios. Quiere ser cristiano en la iglesia y fuera de la iglesia es un mundano. Eso es un mudo para Dios. Amén. Cuando salvó a un hombre que hablaba mucho en el mundo y que era líder, le dijo: no te preocupes, habla y no calles. Amén. Amén, amén. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Y depende de ti que hable. Si tú no hablas, el mundo seguirá perdido. Amén. Pero si tú hablas, algo va a pasar. Amén. Amén. Gloria a ¿Verdad Dios. que sí, Dios? Amén. Aunque sea el diablo le presente un enemigo más. Pero hermano, ¿qué haríamos nosotros con una iglesia que tuviéramos 1000 miembros y todos mudos? Y el pastor Tatareto para hablar para completar. ¿Se iría lleno? No habría esperanza de que pasara la eternidad, porque ninguno entendió, ninguno supo qué hacer. En el libro de Primera de Samuel, narremos una partecita de la historia de David como un ejemplo. En el verso 30, perdón, capítulo 30, perdón, verso 1 31. hasta el versículo 8. 31. Búsquela 31. con buen tiempo y veamos un problema familiar, hermano. Que de esos que nosotros, yo sí le tengo miedo a los problemas familiares, pero usted mismo es el que le mete caldera al fuego. ¿Ah? Como 30. Yo sí que le tengo miedo al fuego, usted mismo que la alborota. 31. Me diga. Yo tengo miedo a ese señor cuando llega. Primera de Samuel 31. ¿Por qué? Mira, ¿dice eso, no? Aquí. Y se puede ver una escoba, hermano. Yo vi uno que era tesorero de un grupo religioso. ¿Y qué le pasó a la hermana? Porque la hermana se llamaba Rosa. Y él vino con un ojo de la cara así. No, mi esposo que me perdonó. Yo le pedí permiso al Señor Jesucristo. Aparte que yo corría de una. Habían problemas entre ellos dos, sí, y habían ciertas razones. Ella nunca dijo que él tenía razones. Era que le dio la cara de panadera para pegar. Que por qué no se buscaba un hombre. Cosa que ella lo andaba buscando por allá. Más bien ella. Y de ahí venía parte del problema. A veces en los hogares parte del problema
mujer a la casa o el hombre. Amén. Y si no es el niño consentido, que fue y metió la mano para el bolsillo de otro y vino diciéndome, "Pues, encontré esto, papá, y mi hijo, te sientes buena. Ay, Dios lo bendiga. Vayan mañana el domingo al mismo lugar si consigue otra ganga como esta. ¿Qué hace el muchacho? Nada. Ya se le aparece con una pistola y un saco de marihuana y dice, "Mi hijo, ¿dónde consiguió eso? De tanto valor. Este niño es un santo de Dios, una niña que, mire, yo no sé por qué los ángeles no se la han llevado para el cielo. Tenemos en nuestra comunidad de personas así. Amén. No nos callamos a mentir. Amén. Aquí encontramos un hombre en esta coincidencia de la Biblia o escritura histórica, un hombre con demasiado problema porque estaba en guerra, por uno y por otro lado. Cuando llega aquí, dice la Biblia, se han llevado las mujeres de los que andaban con él, los niños y todos los bienes, y le metieron candela a los ranchos. Era una invasión que tenía. Todos esos ranchos eran de 600 hombres de David, y le metieron candela y quedó cuando vino. Y la familia, no, vinieron los enemigos, le metieron candela a los ranchos y llevaron las ovejas, llevaron todo. Se llevaron a los niños, se llevaron. Pero es la reacción de los ayudantes. Yo me imagino uno mirando al otro, por culpa de este David. Este fue el que nos sacó a la guerra. Este es el que dicen que es ungido de Dios. Este es el que nos metió, pero en un problema. Yo me imagino a David, Dios empezar a hacer un concilio entre ellos. Vamos a pelearlo. Esa es la ley. Bueno. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero David, en lugar de ponerse a discutir con ellos, buscó a Dios. Amén. Amén. Y la Biblia dice que oró a Dios y Dios le respondió. Amén. El culpable es el que me ayuda a mí. El culpable es el no. Digo, esto lo hizo el diablo. Menos mal que era un hombre sabio. Esta cuestión viene por algún camino extraño. Es grave la situación, lo iban a apedrear, lo iban a matar. 600 hombres contra uno solo. Y todos de una pila de angelitos de eso que no me dieron tiempo para sacarle para matar a cualquiera. Pero él andaba en la voluntad de Dios. Mire que aún para esto, que ya se ve corriendo con las armas en la mano para seguir al enemigo, primero oró a Dios. Amén. Cuando nosotros andamos en la voluntad de Dios, primero oramos a Dios. Amén. Señor, si es posible varias veces, dirá, Señor, haré esto, no lo haré. Dios no es sordo. Amén. Dios oye. Amén. Y espérelo a Él y verá que Él responderá. Amén. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Por algo dice la Biblia Aleluya. que sirvió en su generación a su pueblo. Sirvió y después murió. Yo no creo, hermano, que Dios nos salve a nosotros solamente para estar ahí. Sóbeme, levánteme, cárgueme, deme, y lleve para acá, y si no. No, Dios nos salva con un propósito. Amén. Ayuda a otro. Amén. Ay, por favor, hermano, vamos para el culto. Mire que si usted no va, la bendición de Dios no se derrama. Y yo no hay que hacer. Deje ese negocio entre Dios y él o ella. Amén. Amén. Y póngase usted en las manos de Dios. Amén. No le ruegue al hombre, rueguele a Dios. Amén. Amén. Es un problema de cuántas familias habían aquí. Si eran 600 guerreros, más uno que era David, y muchos de ellos tenían hasta de 2 y 3 mujeres porque la ley se lo permitía. Eran familias enteras aquí metidas en este problema. Todos cautivos. Por eso que dijeron, vamos a matar al líder. En la Biblia hay varios ejemplos. Un hombre que andaba en la voluntad de Dios era David y le aconteció esto.
Pero usted se pregunta, pero Dios mío, ¿cómo este hombre andando en la voluntad de Dios, en el temor de Dios, era el hombre que puede cantar a las 3, 4 de la mañana para hacer alabar a Dios? Y todo lo día, el hombre muy bendecido. Y le puede acontecer a esto a él. ¿Por qué Dios lo permitió? Porque atrás de eso hay una bendición mayor. Amén, amén. Gloria a Dios. Los hombres creyeron en David, que era un líder de Dios, porque vieron que Dios estaba con él. Amén. La familia nuestra creerá en Dios cuando vea que nosotros estamos con Dios. Amén. Y que andamos en la voluntad de Dios. Amén. No es que las decisiones que nosotros tomamos andamos en la voluntad de nosotros mismos. En el libro de Jonás capítulo 2 hay un hombre llamado Jonás. ¿Quién era? Nada menos que el líder espiritual de Israel. De millones de personas, un ejemplo debe ser. Se le aparece Dios un día y le dice: Jonás. Capítulo 2 del libro de Jonás. Jonás, sí, hable mi Señor, que aquí está Jonás para lo que diga. Jonás, necesito que vayas a Nínive, está en la Escritura, y que prediques que de aquí a 40 días Nínive será destruida. Así es, Señor, porque esos son mis enemigos. Bien, Pero cuando Dios le dijo ese mensaje, él dijo, se puso a pensar. Yo mejor como que no. ¿Verdad que digo? Y aquí que hay tanto transporte que salen para Caracas, para Oriente, para Estados Unidos. Y venía un barco. ¡Hey! Jonás, mira un pasajero. Se carga plata porque carga el bolso grande. Se carga un bolso. Ahora, ¿a dónde vaya el barco? Ah, qué bueno. Qué buen turista, ¿verdad? Y no dijo nada. El señor Jonás va de paseo. El señor Jonás. Y él es un judío que va a unas vacaciones. Y se embarcó Jonás. Y tan tranquilo era que el mensaje de Dios lo puso a un lado y de repente empieza el capítulo 2 de Jonás, creo que es, hermano. Empieza el barco a tambalear. Y a tambalear. Y los idólatras que gobernaban el barco y todas las directivas dijeron: vamos a echar suerte entre nosotros. Ellos creían en algo. ¿Por qué se ha levantado el mar si no hay una razón? No hay lo que ellos en este día que le dicen: va a venir el niño, va a venir la niña, va a venir la tormenta, no sé qué va a preparar, no. Mira cómo viene la tormenta, no se llama niño, no se llama niño, pero mire cómo viene. Y empezó el barco. Ay, vamos a lanzar las cosas pesadas del barco, vamos a perder todo. Y vamos. Pero no, ya basta. Vamos a ver a hacer un concilio aquí entre nosotros. Me imagino el barco. Y Jonás durmió. Jonás se había escondido, sabía viajar. Era cómodo. En el asiento trasero para que no catase en el refresco. ¿Verdad? De eso que siempre conseguimos cómodo. Y allí dice la Biblia, empezaron los hombres a clamar a su Dios. Cada uno tenía un Dios, como siempre tiene el mundo. Ninguno respondía. Pero el capitán del barco dando un recorrido por el barco, y aquí hay un hombre. ¿Qué? Espérate, dormilón, ¿qué haces aquí? La hermana quizás no ha conseguido la escritura, ¿o sí? No consigo. Uno que le ayude, hermano, que ella no lo consigue. Jonás capítulo 2. O 1, creo que es 1 y 2, por ahí está. 1 es 1, perdón, no es 1. 2 es la oración. ¿Verdad que sí? Gracias, hermano, por eso. Veamos un hombre fuera de la voluntad de Dios y haciendo los deseos de su propio corazón. ¿Verdad? Llega el capitán del barco y dice: ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Conocieron que él no era del pueblo de ellos, era un extranjero. ¿Qué Dios tienes tú? ¿Para dónde vas? ¿Quién te mandó? ¿Qué haces? ¿Ah? No era así con tanto cariño, este turista, que es gringo, que es de pelo amarillo, no sé qué más. No, habla. Tenemos problemas. El barco se va a hundir. Jonás, inmediatamente, el barco va en peligro. Hemos perdido todo lo que llevamos por un poco de sinvergüenza.
¿Qué haremos? Dijo Jonás, bueno, láncen al mar, yo soy el... Menos mal que lo reconocí. Soy hebreo y temo a Dios. Vengo huyéndole a Dios. ¿Ah? Por mí se ha levantado esta tormenta. ¿Cuántas tormentas se levantan en la iglesia por ti? Amén. Las ingresos. Cuando llamamos a Pedrito y a Juancito para que sean testigos de un chisme, ya le pone otro más. Y el papá dice, eso mismo pensaba yo, hijo. Usted tenga razón, este es un hijo de Dios. Porque le confirman que otro chismoso igual. Otro chismoso igual. Lo que mi hija dice de esa mujer es cierto. Yo ya la había observado. Viene la tormenta y viene el diablo a reírse diciendo, la que ora por los hermanas y hermanos que están trabajando, ¿eh? Y levanta la tormenta en el lugar, pero no le dice ella misma, levanta otra. ¿Por qué vino esto? Por la sin hueso. Porque si nosotros hubiéramos mejor no haber hablado. Mira el trabajo en el que puso Dios, o Sansón adelante, Jonás a Dios. Alborotar el mar y alborotar un barco que iba cargado con rumbo a otra nación, por este Jonás. ¿Y cuál era el problema? Jonás no quiere ir a predicar la palabra de Dios, porque Jonás dijo, no, razonablemente, estos son enemigos nuestros. ¿Qué le pasó a Dios? ¿Se equivocó Dios? ¿Cómo es posible que me mande que le predique arrepentimiento? Nada, yo no voy a ir. Cuando le preguntó Dios por qué no fue, razonablemente, porque yo sé que tu misericordia es muy grande. Amén. Y que te los iba a perdonar. Y estaba alzado, todavía está bravo. En el capítulo 2 dice, todavía peleando con Dios. Yo creo que lo había salvado al niño muerto. Entonces vemos a Jonás allí ya después arrepentido. Señor, yo sí voy a ir donde te diga. Señor, esto me pasó por lo que yo hice allá en oculto. No era el diablo, era usted mismo culpando al diablo. ¿Cuántas culpas le echaremos al diablo y somos nosotros mismos? ¿Ah? Que no visitó a los enfermos, que no visitó a la niña. Conozco uno que le gustaba visitar a los enfermos solo y se candió con una enferma, pero no pensó qué enfermedad tenía. Y cuando llegó le puso la mano por aquí por el pecho a la enferma y siguió por ahí. Y la enferma recibiendo salud. A los pocos días vienen los comentarios que ese señor se oraba por las enfermas y se sanaba. Y ahí vino. Después de la entonces, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Vaya de grito y llore solo, culpando al diablo, y el diablo no tenía culpa. Él fue a orar por la enferma y se quedó en la cama con la enferma. Ese es el problema que a veces nosotros tenemos. Y la tormenta se levanta. Hay tormentas que ponen al alma en apuro. Jonás llegó hasta el momento diciendo, Señor, aquí en el profundo del mar, en el vientre de este pez, Señor, que mi oración entre por última vez a tu santuario en los cielos. Ahora sí estoy dispuesto a obedecerle a Dios, a cambiar de voluntad. Una cosa es la voluntad y otra cosa es la voluntad nuestra. Amén. Y Dios nos deja que elijamos lo que vamos a hacer. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Ustedes leyeron entonces, hermano? Hermano, esto no es fácil lo que le pasó a David. Era una decisión de vida a muerte. Y el único que lo podía salvar era Dios. Amén. Porque los amigos de él, los hermanos de religión de él, los líderes que estaban bajo su mando, habían determinado, vamos a matarlo. Él es el culpable. ¿Cuántas veces culpamos a una persona de algo que él ni siquiera sabe? Amén. Porque le oímos a otro lo que el otro dice. Decimos, sí, eso es así. Porque usted también tiene ese grillo metido diciendo, es así. Y a veces no pensamos de dónde vienen estos pensamientos, de dónde vienen estas cosas. En el capítulo 11 del libro de Génesis, veamos, hermano,
que han habido casos como el de Jonás, que Dios le dio la razón a los marineros, que eran impíos, que eran inconversos, y creyeron como justo lanzarlo al mar. Por este hombre estaban perdiendo el barco, estaban perdiendo todo, la vida de ellos. Ellos no sabían que Dios tenía tanto que hacer con Jonás. Hermano, hay veces que Dios permite una tormenta en el hogar, o en el trabajo, o en la salud, porque quiere salvarnos. Amén. Quiere detenernos de donde vamos. Así le pasó a Jonás. Y Dios precisamente quería salvarlos. No solamente como era salvo Jonás, Jonás era salvo. Si hubiera muerto, Dios lo recibe en su reino. Pero hermano, con todo eso, miremos las decisiones que tomamos a veces. Yo me voy. ¿Cuántos lamentos hay? Hermano César, ¿está aquí? ¿Dónde está César? No oye. Ah, César está por ahí. ¿Cuántos lamentos habrán de personas que tomaron una decisión y se fueron para otro país, sin importarle a quién le dañe la vida, o a ella? Amén. ¿Qué había tras de eso? Tal vez dólares. Y los dólares se le convirtieron en dolores de cabeza ahora. Pero ya es tarde. Porque tomó una decisión sin la voluntad de Dios. Miremos en el capítulo 11 del libro de Génesis. La torre de Babel. Dice allí. Muy nueva la raza humana. Ya había hombres libres, pensadores. Habían líderes sindicales aquí. Habían líderes de comunidades. Y ellos estudiaron. Todos nosotros hablamos una lengua, un idioma. No era que todos hablan con la misma lengua, ahora como estamos. Porque a veces quien entiende, mire, hablamos con la misma lengua todos. No, no, no. Pero todos tenían un poder de decisión. Todos hablaban el idioma, pudiera ser hebreo, latín, griego, lo que fuera, pero todos entendían. Y aquí sube a la presencia de Dios esto. Vamos a hacer una torre cuya cúspide llegue al cielo. Porque había un centro de Babalá. No sé qué. Oye, por ahí, de grupo. De todos los grupos había grupos allí. A que puedan consultar, como lo sabe hoy. Pueden ser Babalá, pues el diablo sería. Pero mandado por el mismo diablo. Vamos a hacer una torre para consultar. Nosotros no creemos en Dios. Una torre para que vayan los. Porque pueden subir, pobrecitos los viejitos, no podíamos salir allá. Serán miles de pasos de escalera. Pero tal vez los muchachos sí, los que apoyaban a este hombre. Pero sí, mejor es. Estoy creyendo en este Dios. Que dice que hizo los cielos y la tierra. Vamos nosotros a subir por nuestra propia cuenta. Hoy hay gente arrepentida, países arrepentidos que han gastado millones y millones y millones de dólares para ir a otro planeta. Y ahí están con problemas, con hambre, con desnudez, con de todo. Porque se guiaron por la mente de ellos. Ellos no consultaban a Dios. Ahora trajeron más tierra la que tenemos nosotros aquí. Ceniza por mí. Han gastado millones para llevar un hombre a la luna y ahí sigue el mismo problema. Gracias a Dios que el Señor Jesucristo dio su vida para llevarnos al cielo. Una sola vida de gran valor. Amén. Pero aquí están los sabios y entendidos, los ingenieros, los hombres que conocían de plano. Vamos a hacer una torre cuya cúspide llegue al cielo y pongamos a los esclavos a que se maten, como sea, pero que construyan bastante ladrillo. Gente sabía de esto, no había cemento, pero ellos ya tenían petróleo. Esto es lo que